Bien, estamos acá en Santiago de Chile con mi amigo Jorge. ¿Cómo estás, Hola, Jorge bien, Costabat? ¿tú qué tal? ¿Qué se cuenta? Eh, Hace tiempo que no conversamos con Jorge. Hace tiempo, sí. Sí. No nos hemos cruzado en realidad. Pero, ¿qué de nuevo estás? ¿En qué andas, Jorge, ahora? Mira, hay algunos cuantos temas. Un tema que encuentro que es sumamente interesante. Tuvimos aquí una visita de un experto mundial, José Casanova, es el tema del pluralismo religioso en el ¿Qué, mundo. qué entendemos por pluralismo religioso? Mira, lo que se constata por todas partes es una mayor conciencia de la enorme cantidad de religiones que hay en la humanidad, que todavía son sumamente importantes para los seres humanos. Religiones, bueno, conocemos el budismo, el islam, el hinduismo, el cristianismo, las distintas versiones del cristianismo, protestante, católico, anglicano, ortodoxo, y luego las religiones étnicas de los pueblos originarios. O sea, hay una mayor conciencia de esta diversidad tan grande en religiones, de su extraordinario valor, y lo que en algún momento se pensó que sería un secularismo creciente, Ujú. se constata que es un fenómeno más bien europeo y que también está por verse cuán profundo es, porque en algunos sentidos claro que lo es, pero en otros sentidos los españoles de repente igual siguen creyendo en Dios y otros europeos lo mismo, ¿no? O sea, A a veces. la hora de los que hubo, yo no creo en los brujos, pero que los hay, los hay. ¿Eso tiene que ver en Europa quizás con la llegada de los migrantes también? Es ¿Algo? una historia complicada, los Ah, ya. europeos, de guerras de religión entre católicos y Sí, claro. protestantes, hicieron un daño enorme a la fe de los habitantes del continente. Bueno, lo que pasa es que entonces lo que está ocurriendo por todas partes son transformaciones muy grandes en las religiosidades. Ese también es un dato. Por ejemplo, en Chile, los datos Latín Barómetro eh, son realmente llaman la atención. Por ejemplo, un 57% de los chilenos se declara católico. Los protestantes en suma serán un 17-18%. El número de no creyentes, personas que no declaran ninguna fe en especial, ha crecido de un modo muy significativo. No sé si será un 10 más por ciento. Son datos importantes. Chile en materia eh, de pluralismo religioso es más bien un país pobre. Tenemos el cristianismo, un cristianismo que viene, es un catolicismo de cristiandad que viene Ujú. en baja, con un protestantismo que entró los últimos 2 siglos, y especialmente el siglo XX, pero no tenemos budistas, islámicos, son muy pocos, Sí. budistas, islámicos, hindúes, etcétera. Ojalá tuviéramos más, seríamos un país más rico, eso es lo que pienso. Porque además lo que creo que corresponde ahora y le haría muy bien a los cristianos es conjugar su cristianismo con otras tradiciones mentales, filosóficas y religiosas. Nos está faltando, no enriqueceríamos muchísimo más. Eh, ¿Y tú crees que hay apertura para eso? O acuérdate que las religiones son a veces medio Sí, yo cerradas. creo que sí, yo creo que sí la hay. Creo que ciertamente la cultura nuestra en general es mucho más abierta a lo nuevo, a la diferencia. Ya. Los jóvenes hoy son muchísimo más abiertos. Pero ¿cómo ves Eh, la tendencia de los jóvenes hoy día en cuanto al tema religioso? Pareciera que es... no tengo suficientes datos. Yo creo que hay un, un gran rechazo a un catolicismo tradicional. Ujú. Yo diría que es muy grande. Muchos jóvenes escandalizados, especialmente con los temas de abuso sexual del clero, de poca resolución de la jerarquía eclesiástica para, para cuidar a las víctimas. Y en general tengo la impresión de que los jóvenes ven a los sacerdotes, a
a nosotros sacerdotes y a la jerarquía eclesiástica como muy lejano, con un discurso casi ininteligible para ellos. Eso es una realidad. No muy, Ahora, pero no yo muy no los pastores. yo no los veo cerrados del todo a experiencias religiosas. Ok, eso es importante. Entonces, yo creo que los jóvenes pueden tener experiencias religiosas profundas, nuevas, y es un desafío enorme para la iglesia, digamos, institucional, el poder ofrecer cauce nuevo, en los cuales los jóvenes puedan sentir alguna aproximación, alguna comprensión a su realidad, y en esos cauces tener experiencias propias, cristianas nuevas. Las necesitamos además. Estamos cada vez más viejos nosotros. Algunos dicen. Sí. ¿Y cuál es tu impresión del resto de Latinoamérica? América Latina tiene una realidad bien variada. Por ejemplo, en Brasil, un continente gigantesco, hay un florecimiento enorme de comunidades carismáticas, cristianismo carismático con un desarrollo espectacular, enorme, con todo lo que eso tiene, de ambigüedad, pero son una cantidad enorme de iglesias que han surgido. El catolicismo está con serios problemas porque 2/3 de las comunidades cristianas no tienen sacerdote para celebrar la Eucaristía los días domingos. Es una realidad brasilera. México parece que es cada vez más católico. Si son mexicanos. Esperen que ocurra un milagro. Claro. Los uruguayos, por ejemplo, tienen Sí. se ha abierto, es un país muy secular, pero se ha abierto, ha habido cosas nuevas en Uruguay también. Pero cada vez Hay menos católicos. comunidades carismáticas que van entrando. Entonces, yo creo que la realidad latinoamericana es bastante variada, pero en general creo que sigue siendo un continente católico y cristiano. Por lo que yo he averiguado, conversado con otros, especialmente compañeros jesuitas latinoamericanos, me parece que la iglesia chilena es la más golpeada, en cierto sentido, especialmente por los temas de abuso sexual, que en nuestro caso han sido muy significativos, varios y significativos. Bueno, y eso también significado, tú mismo decías, la cantidad de gente que se declara católico ha ido disminuyendo con el tiempo. Eso. Claro, ahí están las estadísticas. Claro. Ahora, el contraste con Europa, ¿cómo se ve eso? Porque hay signos, me imagino, signos de esperanza o signos de... No tengo una opinión clara de Europa, ¿eh? ¿Ya? Hay países y países. Sí. Unos son los países del sur, Italia. Tú estuviste en España hace poco, ¿no? En España, sí. Ya. Y Italia sigue siendo un país fundamentalmente católico, ¿no? Hay sectores más seculares, pero los italianos en eso no cambian mucho. Los españoles, como te digo, no es difícil saberlo, porque son extremosos. En parte dicen, yo no creo en Dios ni en la iglesia, ¿eh? Pero a los obreros que hubo, no es tan así la cosa. Ahora los países del norte están fuertemente secularizados. Pero nosotros hablamos tú estás hablando recién del beneficio que deberíamos Sí. tener frente a este pluralismo. Sí. Mira, desde el punto de vista de la fe cristiana hay que tener en cuenta que el Vaticano II en esto hizo una contribución extraordinaria para despejar lo que pueden ser límites o muros entre el cristianismo, entre el catolicismo y las otras religiones. Por ejemplo, el Vaticano II tiene afirmaciones extraordinarias a propósito de la voluntad de Dios de salvación de todos los seres humanos. Eso es como una constante en el concilio, y tal vez yo te diría que a mi juicio es lo más importante de un concilio que tocó todos los temas, pero en esto es extraordinariamente profundo. Por ejemplo, dice lo siguiente:
que Dios se las arregla para salvar a todo el mundo, evidentemente que dependiendo de la libertad de las personas, por caminos que la iglesia puede ignorar. Si la iglesia puede no tener idea cómo Dios está salvando a la humanidad, y probablemente con la mediación de sus otras religiones, las otras religiones tienen un valor para el ser humano. Eso no significa, y aún así, que da lo mismo todo. No da lo mismo todo. Hay tradiciones filosóficas, humanas, culturales, religiosas, que en cierto sentido favorecen una mayor humanización que otras. Pero en principio solo Dios sabe. E históricamente además sabemos, ¿no? Así, el cristianismo a veces ha sido una religión muy violenta. Ujú. Sí. No porque de suyo el cristianismo sea violento, sino porque ha sido utilizado políticamente o por los estados o por los imperios para, en nombre de la fe, terminar imponiendo, devengando otro tipo de utilidades. El cristianismo llegó a América Latina con la espada. Eso no hay que olvidarse. Y no se puede olvidar, porque además consta hoy por hoy que ya hubo realmente genocidio. En las Antillas hubo países en los cuales la población disminuyó un 90%. O por la violencia o por las enfermedades que traían los españoles. Entonces uno dice, bueno, y ahí, ese encuentro entre pueblos, con religiones distintas, en ese encuentro se podría decir que el cristianismo fue superior, una religión mejor. Una cosa es Cristo y otra cosa es el cristianismo. El cristianismo histórico, Dios sabe si ha sido mejor o no que las otras tradiciones religiosas. Pero yo te subrayo este hecho, ¿sí? Yo creo que las religiones son fuentes de paz, de humanidad, en general. Hacen al ser humano mejor, en general. Pero son utilizadas a veces por otros poderes. Y tú hablabas de quizás la importancia que tiene recuperar la de los pueblos originarios. ¿Qué hay al respecto Por de ejemplo, eso? yo te diría lo siguiente, lo que en nuestro pueblo mapuche, Ujú. la religiosidad mapuche es una religiosidad que tiene desarrollado el aspecto cósmico de un modo extraordinario. Ellos tienen un sentido del cosmos hoy, digamos así, mucho mayor que los cristianos, que los católicos en Chile, por hablar en concreto, digamos así. El mapuche dentro de su religiosidad se sabe uno con toda la realidad, hermano con otras palabras, a lo mejor yo no tengo las palabras, pero se saben uno con el cosmos, con la realidad. Por eso, digamos así, las forestales que están allá, nosotros no tenemos categoría para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando las forestales entran en la Araucanía, es una invasión a ellos mismos, no solamente a los campos, a las tierras, es una invasión a ellos como pueblo, digamos así. De las cosas no las sabemos. El mapuche tiene un sentido cósmico de la realidad y tiene un sentido más equilibrado en ese sentido entre lo antropológico y lo cosmológico. A nosotros nos haría muy bien nutrirnos de ese sentido del cosmos, que en definitiva para nosotros es creación de Dios. ¿Y se nota algún signo, Jorge? Bueno, los jesuitas han estado en conjunto de Intirúa. Sí. ¿Hay signos así como para mirarlo con otra perspectiva, toda esta situación? No sé, Ya. no tengo a mano pruebas con que comprobar, digamos así, síntesis interesante en este aspecto. Pero tú estás dando una alerta, entonces, Yo un poco. estoy suponiendo, a mí me consta, porque lo he escuchado, de Ya. personas mapuche. Por ejemplo, cuando compartimos sobre Laudato Si, la Ok. encíclica del Ya. Papa, que abre a toda la creación, Sí. me tocó compartir con una machi, y la mujer, sin haber leído el documento, nos habló de su relación con la realidad, con la creación, de un modo extraordinario. Y yo ciertamente no lo tengo, y lo echo de menos, y me haría muy bien tenerlo, y creo que a todos los cristianos también. En cierto sentido, el cristianismo perdió, tal vez hace siglos,
esta sensibilidad a que Dios es el creador de todas las cosas. En el fondo, hemos perdido franciscanismo. Por eso es interesante que este Papa se llame Francisco, porque llamándose Francisco es el Papa de los pobres y el Papa de la creación. La hermana tierra, la hermana luna, el hermano sol, la hermana muerte. Entonces, bueno, aquí hay algo muy bonito. Por ejemplo, en Chile tenemos el Te Deum, ¿cierto? Para el día 18 de septiembre. Si tú ves la ceremonia, yo la he visto por la tele, la ceremonia del Te Deum progresivamente ha ido integrando otras religiones, sí, otras tradiciones religiosas originarias. Es muy bonita la ceremonia. Ahora, todavía está muy presidida por los católicos. Sí, claro. Entonces yo me pregunto si todavía no tendríamos que los católicos bajar un peldaño más en humildad como religión, y tal vez podríamos, no sé, por un 18 de septiembre no tener la misa en la catedral, irnos todos para el templo de los evangélicos ahí a Jotaveche. ¿Ah? ¿Cómo sería eso? A mucha gente se le caería el pelo. Ya, pero mira, a mí se me cayó ya. Pero sería bonito, un gesto, Sí, un claro. gesto potente, Sí, de humildad y de fraternidad, y de que un valor de las religiones que son capaces de dar pasos de encuentro y de relativizar, y que ninguna es poseedora de la verdad. ¿Ah? La verdad nos posee, ninguno de nosotros la posee. Sería bonito. O ir alguna vez los católicos al templo Bajaya, ya que está en los pies de la cordillera en Peñalolén. Está yendo mucha gente. Yo traté de ir, pero había tal taco de autos que no pude subir. Pero bueno, eso es. Pero, ¿cómo sería un Te Deum en el templo Bajay? Sería mucho, puede ser. Pero bueno, hay que explorar caminos, ¿no? Hay que explorar caminos, Sí, ¿no? sí. Dios también está ahí. Claro. Y Sí, si sí. Dios está ahí, ¿por qué no nos puede recibir? Con esa buena pregunta terminamos el contacto de hoy día en este momento. Ya, muy bien. Gracias, Jorge. De nada.